explicación de por qué La Plata fue uno de los principales lugares de desarrollo de la guerrilla y de los movimientos de izquierda y por tanto uno de los focos donde se centralizó la represión en los años 70. De los 30.000 desaparecidos que hubo en la Argentina en la dictadura del 76 al 83, 6.000 aproximadamente desaparecieron en La Plata. En una ciudad de 500.000 de habitantes es una densidad muy alta. Era difícil encontrar una familia que no conociera a alguien o no tuviera a alguien dentro de su misma familia que no hubiera sido perseguido, hubiera sufrido de algún modo la represión. A mediados de los años 80 comencé a realizar investigaciones en Tijuana, que es la ciudad más importante de la frontera de México con Estados Unidos. En la actualidad se calculan que hay unos 90 millones de cruces al año. En aquel momento eran unos 60 millones. Tijuana, una ciudad de 1 millón de habitantes, eran muchas ciudades, porque había población que había venido de otros estados de México, de Oaxaca, de Guerrero, de Zacatecas, que querían cruzar la frontera, no podían, no tenían visa, se quedaban en Tijuana, acababan haciendo su vida ahí. ¿Y qué descubrí ahí? Algo hasta cierto punto equivalente a lo que había visto en la cultura popular y tradicional de Michoacán, que estos migrantes reciclaban su cultura tradicional para insertarse en una nueva realidad. Cómo vivir en la frontera, cómo atravesarla, las astucias para pasar una barda que los frenaba y también para usar lo que les llegaba de Estados Unidos. Usan las llantas de los coches que reciben de Estados Unidos casi gratuitamente como desechos, como algo arrojado al territorio mexicano, y con esas llantas ellos construyen bardas que fijan la tierra y evitan los deslaves. En el año 89 se me ocurrió crear un grupo para estudiar mi propia ciudad, la Ciudad de México, donde venía viviendo ya desde el año 76. Pero ahí nos dimos cuenta de varias cosas. Una es que había que hacer como 2 grandes mapas de la Ciudad de México. Uno tenía que ver con la distribución tan extendida de poblaciones muy diferentes, barrios, colonias, sectores sociales, a veces muy entremezclados, a veces muy aislados, que condicionaban los comportamientos en la ciudad. A mí me entusiasmó analizar la experiencia del helicóptero que todas las mañanas recorre la Ciudad de México, como en muchas otras, tripulado por policías y por periodistas que transmiten para la radio y la televisión. Todas las mañanas ellos simulan ser Dios, tener una visión de conjunto de la ciudad, y creo que esto nos dice mucho sobre el papel de los medios como articuladores de la vida urbana, y algo que a mí me fascinó mucho ver cómo estos medios masivos de comunicación construyen una especie de mapa que nadie tiene de la ciudad, o simulan tenerlo ellos. Porque en las experiencias, en las entrevistas que hacíamos durante la investigación con grandes funcionarios públicos, a veces secretarios de gobierno de la ciudad, urbanistas, planificadores, nadie tenía una visión muy clara del conjunto de la ciudad, por más que se dedicaran a estudiarla. Mucho menos la población que atraviesa la ciudad y conoce su lugar de residencia, el lugar de trabajo y muy poco más. A veces me han preguntado por qué no regresé a Argentina después del 83. Hay muchas razones por las cuales elegí México. Me parece que las afectivas suelen ser las principales en estos casos. La familia, mis hijos son mexicanos, aunque mi hija nació en la Argentina, pero vino a los pocos meses aquí y se ha desarrollado aquí. Tiene 2 hijas, mis nietas, que también son mexicanas.
Mi esposa actual es mexicana y tengo muchísimos amigos. Y creo también que algo parejamente importante es haber hecho trabajo de campo en México. A mí me parece que hacer investigación en varias sociedades es una oportunidad para desarrollar un pensamiento crítico multifacético, con muchas perspectivas. Lo veo afortunadamente en los alumnos que tengo. El trimestre pasado di en el posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana un curso sobre teoría de la cultura y especialmente centrado en interculturalidad. Y era magnífico tener de los 22 alumnos, 8 que eran algunos de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Colombia, porque eso daba una perspectiva multi-enfoque sobre los asuntos. Un país que tenía una presencia afro muy importante como Brasil o Colombia daba una mirada sobre la interculturalidad totalmente distinta que la de una Argentina. En mi caso, sin duda extraño a la Argentina, pero sé que si me fuera también extrañaría a México. El haber hecho mucho trabajo de campo aquí me arraigó enormemente, me hizo encariñarme con el país, comprender otros aspectos de la vida latinoamericana, contemporánea, etcétera, que desde la Argentina no había percibido. Pienso que es una de los valores de ser argenmex, tener doble modo de arraigarse, que también, por supuesto, implica dificultades, desarraigo, extrañamiento. Uno nunca se integra del todo en el segundo país, pero también es significativo que cuando uno regresa después de muchos años al país de origen, lo encuentra cambiado. Para mí, con el tiempo, La Plata sigue siendo muy significativa, pero más en la memoria que en la actualidad, porque ahora camino por La Plata y no conozco a nadie. En cambio, Buenos Aires me volvió la referencia más entrañable, más representativa de Argentina. No es fácil la integración en México porque tenemos un estilo muy distinto. Por lo general, aún hablando del modo que a nosotros nos parece normal, los mexicanos nos preguntan por qué estás enojado, porque hay un cierto énfasis, como le ocurre también a los españoles, una cierta carga en la expresión que suena agresiva. Y a nosotros a veces nos desconcierta la dificultad de los mexicanos para decir no. Hemos aprendido después de mucho tiempo que otras formas más elípticas están significando una negativa. Pude también entender los rituales que tienen que ver con lo indígena, porque una de las explicaciones antropológicas sobre la importancia de lo indirecto en la expresión es que las culturas indígenas en México, como en Bolivia, en Perú, en otros países, han tenido que buscar caminos sinuosos para poder expresarse frente al colonizador, y esto ha quedado instalado en la cultura nacional a largo plazo. Miles de argentinos vinimos como exiliados. En los últimos años, muchos más todavía, algunos hablan de 15, 20 mil, desde las sociedades, desde las dos, mexicana y argentina, nos las arreglamos para encontrarnos y producir intercambios muy frecuentes. Me parece que en ese contexto el gesto de León Ferrari de donar casi 200 obras a un museo mexicano para que queden en este país es uno de los signos más elocuentes que se han hecho de estar presente, de conectar a los dos países. Esta serie que León produjo para acompañar la publicación del Nunca Más, el informe sobre desaparecidos, represión en la Argentina,
En un sentido literal, articula varios discursos de la iconografía cristiana clásica con imágenes emblemáticas de los militares, de la represión, un cenicero de recuerdo de la fragata Libertad en el contexto de una noticia de cadáveres encontrados por la prefectura naval. Pero hay otro nivel que me parece que trasciende esto y relaciona con la obra de León, que es tomar con un sentido humorístico lo siniestro y lo sublime. Y León, al relatar acontecimientos de la historia de la humanidad, como el diluvio, la Inquisición, el régimen nazi, y vincularlos con la Argentina, y con escenas a veces algunas muy cotidianas o emblemáticas del discurso oficial de la Argentina, coloca lo local y lo mundial, lo histórico y lo contemporáneo, en un juego de simultaneidades, de interconexiones muy sugerentes. A mí me parece que hay un reconocimiento en parte a un trabajo de investigación largo, continuo, que en buena medida ha sido posible, me parece, por esta combinación de formaciones, una formación básica hecha en Argentina, luego en Francia, pero todo eso sería muy distinto sin la experiencia de investigación en México. Sí, como toda lista suele ser injusta, ¿no? Me siento muy honrado de estar en esa lista con algunos de los grandes pensadores contemporáneos, pero también soy consciente de que en esa lista no están gente como Humberto Eco, Susan Sontag, que vivía todavía, y a quienes yo considero grandes pensadores, originales, muy influyentes en mi propio trabajo. A mí se me ocurrió la noción de culturas híbridas en México, sin duda por haber visto un país hibridado, un país donde se fusionan muchas etnias con sectores criollos o modernos o provenientes de otras sociedades, donde se relaciona lo tradicional con lo moderno o lo posmoderno, como se decía hace unos años. ¿Cómo puede ser la convivencia, la cohabitación de islámicos con cristianos, con ateos, con agnósticos, de adultos entrenados en una cultura letrada, con jóvenes socializados en una cultura digital, donde unos se sienten extranjeros respecto de los otros, aún viviendo en la misma familia? Hay muchas maneras de ser intercultural en las sociedades contemporáneas, porque todos nos apropiamos de repertorios distintos y los combinamos de muchas maneras. Entonces, la cuestión de la interculturalidad me parece básica como algo a estudiar en las sociedades contemporáneas para comprenderlas, y como base para la gobernabilidad y la convivencia social y política.